Hola a todos, en el siguiente video se mostrará la construcción y el funcionamiento de un sistema, el cual tiene como función transferir energía de forma inalámbrica, además de que se enunciarán algunas leyes como la ley de Faraday con su respectivo ejemplo. A continuación veremos los materiales a utilizar: alambre magneto de cualquier calibre, un transistor 2N2222, un LED y una fuente. Lo primero en hacer es la bobina emisora. Para esto se debe enrollar el cable magneto alrededor de un objeto el cual tenga como diámetro alrededor de 4 o 5 centímetros. En este caso utilizamos un tubo de PVC. Al completar las 12 vueltas alrededor del tubo, se toma el alambre de tal manera que se forma como una especie de arco. Esto va a ser nuestra derivación central y se procede a dar otras 12 vueltas. Al terminar la bobina emisora, se enrolla cinta aislante alrededor de esta para evitar que se fuera a desarmar y para darle una mayor estabilidad. Hay que recordar que el alambre de magneto tiene una especie de esmalte y este hay que quitarlo para poder soldar. Se sabe que la bobina emisora tiene dos extremos y una derivación central, y que el transistor tiene base, emisor y colector. Entonces, los extremos de la bobina emisora se conectan a la base y al colector del transistor, y el emisor del transistor va conectado al negativo de la fuente y la derivación central de la bobina va conectada al positivo de la fuente. Y al tener todo esto conectado se procede a probar el sistema y vemos que funciona correctamente. A continuación se mostrará la conexión de la bobina emisora con el transistor y con la fuente. La bobina receptora se realiza de igual forma que la anterior, lo único que cambia es que esta no tendrá derivación central y las vueltas totales serían 24, y en los extremos se conectará un LED. Ahora bien, cuando se conecta la fuente a la bobina emisora, circula una corriente por ella y genera un campo magnético. Si desconectamos la fuente, el campo magnético colapsa. La función del transistor es conectar y desconectar la fuente miles de veces por segundo, creando un campo magnético que crece y colapsa continuamente, es decir, que se tiene un campo magnético variable. Y al colocar encima la otra bobina, el campo magnético variable de la bobina emisora corta las espiras de la bobina receptora y se induce una corriente que es la que alimenta al LED. En estos circuitos, una de las leyes que está presente es la ley de inducción de Faraday, que nos dice que el voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad con la que cambia el flujo magnético que atraviesa una superficie con el circuito como borde. Un ejemplo sencillo sería tomar la bobina que ya utilizamos y conectarla a un amperímetro con el fin de medir la corriente que se va a generar. Metiendo y sacando el imán por el medio de la bobina, el amperímetro marcará una fluctuación de corriente cada vez que sacamos el imán del interior de la bobina. Para que exista electricidad tiene que existir una variación en los campos magnéticos. Al tener mayor número de espiras, generamos mayor corriente eléctrica. Si dejamos el imán en reposo, veremos que no se genera ningún tipo de corriente eléctrica. Esto se debe al principio fundamental de que para que haya corriente debe existir variación de campos magnéticos. El imán entra en la bobina con una carga magnética distinta a la que tiene la bobina, por lo que el movimiento de los átomos genera la intensidad que podemos medir con el amperímetro. O sea, cuando introducimos el imán en una bobina, la corriente circula en un sentido. Cuando la sacamos, esta corriente circula en sentido contrario, por lo que se puede llegar a la conclusión de que la intensidad de la corriente eléctrica que se induce en una bobina es directamente proporcional al número de espiras y a la intensidad del campo magnético
interacciona con estas espiras. Cuanta más potencia tenga el imán que utilicemos, mayor intensidad genera su campo magnético.